Entonces, bueno, pues nada, arrancamos. Yo lo primero a presentarme, soy Pablo B. Vidal, el director del proyecto Biopirineo. Es un proyecto que financia Fundación Biodiversidad del MITECO dentro del marco de una convocatoria nacional de bioeconomía forestal. Y el proyecto lo desarrollamos un grupo de 4 entidades, lo lidera Fundación Ecología y Desarrollo, el CODES, y luego también participa el IPE, el Instituto Peruano de Ecología, también participa el CITA, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, y la Asociación Ecounión. Y bueno, pues lo que comentaba dentro del marco de la convocatoria de bioeconomía forestal, pues hemos preparado un ciclo de oportunidades de la bioeconomía en el territorio, ¿de acuerdo? Hoy es la primera de las jornadas, la próxima será el 24 de junio en Ansó, sobre micología, y poco a poco iremos anunciando diferentes jornadas que se irán celebrando pues ahora en primavera y alguna posiblemente en julio, en verano y ya el próximo otoño. Entonces, bueno, el día de hoy pues, se trata sobre la bioenergía y biochar, ¿no? Propuestas para el desarrollo local, ¿no? Y cómo los recursos naturales son una oportunidad para el territorio, para el desarrollo local y el desarrollo rural y concretamente pues, los recursos naturales que tienen este territorio de los valles occidentales. Dentro del proyecto, pues bueno, participan 7 municipios, está el municipio de Ansó, Fago, Echo, Aísa, Borao, Jasa y Aragós del Puerto, que es donde estamos. Y bueno, pues todos ellos tienen su plan de ordenación forestal, simplemente el de Aísa que está en proceso. Y bueno, la mayoría de los montes son de utilidad pública y la competencia de gestión forestal la tiene el Servicio de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, que están aquí los representantes del Servicio Provincial de Huesca y que nos van acompañando a lo largo del proyecto porque son un actor más en este proyecto y en la ejecución. Es un proyecto piloto demostrativo con una fase de estudio y diferentes acciones piloto pues, para llegar a unas conclusiones y al final demostrar que podemos generar economía a través de los recursos naturales que tiene este territorio. Esa economía va a generar empleo y vamos a fijar población, ¿no? Y al final, pues como decía, todos los municipios tienen ya los planes de ordenación forestal aprobados y en curso y en ejecución, pero dentro del proyecto pues estamos realizando un estudio supramunicipal de todos esos planes de ordenación pues para darle al servicio provincial y darle a los municipios una visión más general de todos los datos y poder tener un estudio de las oportunidades y la viabilidad de esos recursos naturales a medio y largo plazo. Y dentro de eso pues trabajamos la línea de que con un modelo de gestión forestal sostenible pues podemos conseguir 2 cosas, ¿no? Como decía, generar actividad económica y generar empleo, que son cuestiones que vamos a ver a lo largo de la tarde, y luego a su vez esa gestión forestal que se ejerce y que es necesaria llevarla a cabo, pues nos ayuda a conservar y proteger la propia naturaleza y su biodiversidad, ¿no? O sea, es necesaria esa gestión forestal y nos consigue cumplir 2 hitos, el poder generar actividad económica con esos recursos naturales y a su vez proteger esos recursos naturales que nos ayudan a generar economía, ¿no? Entonces, pues bueno, no me entretengo más, hemos preparado las jornadas con la Asociación Española de Biomasa y entonces pues le cedo la palabra a Daniel y que nos va a dar un marco general de la jornada y luego iremos teniendo diferentes ponentes. Así que nada, espero que os guste y gracias por participar. Gracias lo primero a Fundación Ecología y Desarrollo por contar con nosotros para colaborar en este evento que además pues, va muy en línea en el objeto que tiene Abebiom como organización. Lo primero, hablar de lo que es Abebiom. Abebiom es la Asociación Española de la Biomasa. Somos una organización que promueve el uso sostenible de la biomasa y algunas de las acciones que realizamos y que posiblemente ya conoceréis son pues, las ferias Expo Biomasa, el Salón del Gas Renovable, acciones de divulgación a través del Congreso Internacional de Bioenergía, la revista Biomasa News. Hacemos acciones también de certificación de mercado, bien sea de calidad del pellet, por ejemplo, o de la sostenibilidad de la biomasa, así como colaboramos en acciones de innovación, en este caso en proyectos de promoción también como el proyecto Biopirineo, con el que estamos colaborando desde Abebiom. Bien, vamos a tocar un poco esta primera parte que realizo yo. Lo que hacemos es tocar varios palos de lo que serían los beneficios del uso de la bioenergía
hablamos del precio, de la gestión, de la eficiencia, de la huella de carbono, de la generación de empleo rural, de la sostenibilidad. Entonces la intención ahora es soltar unos flashes, también romper a lo mejor algún mito que pueda haber. Vamos a ello. Lo primero, en cuanto a sostenibilidad, la biomasa se considera energía renovable ya por directiva desde hace tiempo, directiva europea, la Red 2 y la próxima Red 3, y es la única energía renovable a la que se le está exigiendo tener un esquema de certificación de sostenibilidad para cumplir con dicha directiva y considerarse renovable. En ese caso, se busca tanto el origen de la biomasa, de la cadena de custodia, así como el cálculo de emisiones para certificar que siempre va a generar un ahorro en emisiones de CO2 de al menos un 75%. Hay sellos de múltiples tipos para esa certificación, uno de ellos el sello SURE, con el que colaboramos desde Abebión. El precio es una energía barata. Mirad, estamos hablando aquí arriba de lo que fue la punta del gas y de la electricidad a finales de 2021, principios de 2022. Fijaos dónde andaba la biomasa, los pellets, o lo que es la biomasa de astilla, de restos forestales, y es cierto que hubo una subida de precio del pellet como efecto de toda esa tormenta perfecta, y aun con todo, durante ese periodo los precios se mantuvieron por debajo de lo que serían los competidores de energía fósil. Por lo tanto, estamos hablando de energía barata, estable. Aquí, por ejemplo, lo que queremos mostrar simplemente es ese reasentamiento del mercado a unos niveles ya previos a lo que fue esta tormenta perfecta de final de 2021. Genera empleo. Fijaos, es la energía renovable que más empleo genera en Europa. Pero además, tenemos un estudio de Bioenergy Europe que nos da las cifras de 10 trabajos por megavatio térmico eléctrico o 3 por megavatio térmico, de 1 a 3 trabajos por cada 1000 toneladas movilizadas, que podéis consultar, un estudio de Deloitte. Pero, ¿dónde están esos trabajos? Que es lo importante. Los trabajos están en la cadena de valor, no únicamente, digamos, en la operación y el mantenimiento de los sistemas. De manera que un 80-90% de los trabajos se generan en el origen, donde hay que obtener la biomasa, así como en la transformación y aprovisionamiento. Y de allí que la biomasa sea una palanca, o pueda ser una palanca precisamente de asentamiento, de creación de valor y oportunidad en medios rurales, pero además de asentamiento de población. Y así lo demuestran las fábricas de pellets, los suministradores de biomasa, incluso empresas proveedoras de tecnología que están ubicadas en el ámbito rural. Seguimos. Bien, otro de los valores que tenemos es que ayuda a la gestión del medio ambiente. Hablamos de que no se queden los restos forestales en el monte, pero además, fijaos, hay un amplio consenso en la gestión forestal sostenible, el uso de la biomasa y la lucha contra los incendios. Y no hablamos de Abebión o de foros científicos, estamos hablando de la administración pública con sus planes de prevención de incendios y de gestión forestal, estamos hablando de los propios colegios de ingenieros forestales, cuerpos de bomberos y fijaos también grupos ecologistas que no están peleados con la gestión forestal sostenible, sino que ya están abrazándola o están ya defendiéndola como medio necesario precisamente para la gestión del bosque y la prevención de incendios. ¿Dónde o cómo el uso de la biomasa, bioenergía en medios domésticos? Pero siempre estamos hablando de medios ya tecnificados, no de medios rudimentarios que generan emisiones y que no son eficientes. Estamos hablando de este tipo de dispositivos, sean estufas o bien sean calderas, pero también en redes de calor, en agroindustria, en gran industria y en la producción también bioeléctrica. La biomasa es presente y futuro. Estas son las cifras, a veces es sorprendente. La biomasa no se conoce tanto, pero fijaos dónde estamos. Hidráulica supone la energía primaria en España, la producción bruta cerca de un 10%, la eólica un 25%, la solar fotovoltaica un 17%, tenemos la solar térmica un 7,7%, un 26% en total, y luego tendríamos la biomasa y el biogás que suman ya más de un 27%. A veces lo que pasa es que la biomasa no se ve, está en las pequeñas estufas, está en las calderas, está en las industrias, pero no le estamos viendo como se pueda ver en los tejados la energía solar
o en el paisaje los molinos eólicos, ¿no? Así como las bombas de calor, pues bueno, están en progreso, pero por el momento esa aerotermia es un 6% de la energía renovable. Y quería también señalar que el calor renovable actualmente en España, el 73% se está obteniendo el calor y el frío renovable a través de la biomasa, precisamente. Va a jugar además un rol estratégico para la descarbonización de industria, edificios, del transporte, el secuestro de carbono con biochar y otros usos industriales, así como para bioelectricidad, como un medio de estabilizar, que puede ayudar a estabilizar la red. Tiene futuro, está en crecimiento, de hecho, fijaos, son cifras más o menos de multiplicación en 8 o 10 años, de por 2,5 en la compra de calderas y estufas, de por 8 en redes de calor, de por 4 en el consumo de pellet o en 20 años de por 2 en la energía primaria en España. Se ha multiplicado por 2 en 20 años, desde el 2023, desde el 2003. Y tiene futuro precisamente por esto, porque queremos descarbonizar. Hay una hoja de ruta en Europa para descarbonizar la economía. Tenemos que usar materiales renovables, energías renovables, a tal fin, y aunque esto esté muy lejos, ya están viniendo los efectos inmediatos. Y esta mañana ya lo comentábamos, o sea, la directiva 2024 1275 de eficiencia energética en edificios dispone que el 1 de enero de 2028 todos los edificios públicos deben de estar sin un sistema fósil in situ. O sea, no vale con tener una caldera de gas y hago forestación o compro créditos de carbono. Se impone que no haya sistema fósil in situ. Es decir, sea aerotermia, sea biomasa, sea solar, los edificios públicos van a tener esta situación. Quizá haga falta con las transposiciones algún periodo transitorio, pero esto viene. Igual con el comercio de emisiones, que hasta ahora eran las grandes industrias, y se va a hacer un gravamen especial, en principio a partir de 2028, para los combustibles fósiles que se utilicen en edificación y en transporte. De manera que va a subir, en teoría, el precio de los combustibles fósiles a usuarios finales. Y hay mucha biomasa. No vamos a hablar de la que hay precisamente en esta zona, pero en Aragón estamos hablando de restos forestales y agrícolas, más de 3,7 millones de toneladas, más de 2,5 millones de toneladas, que una vez que se traccione el consumo podría usarse a través de deforestación o de uso de tierras agrícolas actualmente en desuso, y que supone una cantidad de energía equivalente en Aragón al 42% de la energía primaria consumida actualmente. Obviamente la biomasa, no podemos buscar la solución única, todas las fuentes de energía y materiales tienen que contribuir, pero esto da una idea de la dimensión que podemos tener en Aragón. Una vez lanzados estos mensajes, Juan G., mi compañero, nos habla un poquito más de ese círculo, de poner en marcha, de cómo poner en marcha los nuevos aprovechamientos, especialmente cuando hay que poner en marcha el suministro y el consumo. Lo primero que entiendo que debe promocionarse es generar demanda, ¿vale? Promocionar las instalaciones. La biomasa la sacaremos de donde sea, la traeremos de donde sea, pero hay que generar la demanda para, en principio, según una serie de casos que hemos digamos, investigado o que tenemos conocimiento, es la forma en la que hemos tenido cierto éxito, ¿vale? Primero, genero instalaciones, genero una cantidad de demanda determinada, es decir, hacemos un poquito de economía de escala, normalmente mancomunando. Siempre me refiero, como estamos en un sitio, digamos, del rural, siempre utilizando pequeñas dimensiones, aquí me estoy refiriendo también a eso. Es decir, mancomunar para generar una demanda concreta y pasar a la siguiente parte de la rueda, que sería trabajar la oferta, ¿vale? La oferta de la biomasa, que aquí, como veis, lo tenemos a la puerta de la casa, ¿no? La cantidad de biomasa que hay. Pero primero, generar demanda, generar una cantidad de instalaciones y de demanda, y después pasar a la siguiente fase de generar la oferta. Cuando movemos, digamos, esta parte se empieza a desarrollar, ya tenemos biomasa cercana a kilómetro cero, y esa rueda funcionará mucho mejor, más engrasada, más deprisa.
¿vale? Se volverá a retroalimentar la demanda. Al tener un centro donde podamos comprar a un precio competitivo mucho más adecuado, pues la gente se animará a seguir poniendo instalaciones. Para mí este es el círculo de éxito, ¿no? Por el que hay que intentar, bueno, pues activar determinadas zonas. Veremos después un caso de éxito en el que han cerrado esto y están ahora, digamos, rodando de manera adecuada. Vamos a ver cada una de estas cuestiones de la promoción de la demanda, pues lógicamente hay que tener en cuenta una serie de cuestiones, ¿vale? Lógicamente, pues localizar y analizar dónde está esa demanda. Es vital, es decir, y primero hay que trabajar con los sitios donde más necesidades haya, donde mejor pueda encajar. Encajar, que lo tendremos con esta opción, veremos si en los sitios donde hemos localizado es viable técnica, económica y financieramente, ¿vale? Hay que hacer los estudios previos de una manera sensata, lógicamente, y acompañados de los técnicos o de las empresas de ingeniería o que tengan experiencia, lógicamente, en este tipo de cuestiones, ¿vale? Otro tema importante, usuarios siempre informados. Aquí, por el caso que hemos tenido en bastantes sitios, a veces quien promueve, entidades públicas que promueven, directamente ven la necesidad de hacerlo, lo hacen sin tener en cuenta a los usuarios y a veces el usuario, una vez que está hecho, dice, no, esto a mí no me conviene. Entonces, hay que consensuar y explicar todo ese proceso con los que realmente van a ser los usuarios finales, ¿vale? Eso para mí creo que es un tema importante. Otro tema, la inversión suficientemente dotada. A veces contamos con un presupuesto, queremos hacer mucho con poco dinero y vamos a veces a cosas un poco deficientes. ¿Qué implica eso? Que a veces nos encontramos, lógicamente, con esa problemática y no tenemos capacidad de cubrir, no hemos tenido presente cubrir esa problemática. Y digamos que el proyecto acaba siendo un pequeño desastre porque habría que hacer más mantenimiento y no lo hemos previsto. Y a veces simplemente es encontrar los equipos y los componentes que sean los adecuados para cada tipo de proyecto o de usuario. Que los hay mucha tecnología y simplemente hay que buscar, dejarse asesorar por gente que entiende y bueno, pues hay que comprar y tener un presupuesto acorde con las necesidades, ¿vale? Al final, de lo que pretendemos es que, pues, estas dos cosas, que sea eficiente, de calidad, con eso tendremos gran parte del éxito garantizado. Y una parte, pues que nos dejemos, lógicamente, asesorar por empresas con experiencia, si puede ser, lógicamente. Y asegurar un buen mantenimiento preventivo y correctivo, eso es vital, ¿no? Una vez que hemos hecho el diseño, hemos instalado y tenemos todo perfecto, empezamos a funcionar, todo va muy bien, pero resulta que eso tiene un mantenimiento como todas las cosas y hay que hacerlo adecuadamente y con empresas también que sepan hacerlo de manera correcta. Y, otra parte, utilizar biocombustibles adecuados. A veces utilizamos algún tipo de biocombustible que no deberíamos, con humedades más altas, con componentes, partículas, etcétera, bueno, que no deberíamos para los equipos que tenemos. Es como utilizar gasolina en un coche diésel, pues no funciona. Pues de alguna manera aquí lo mismo, hay que utilizar biocombustibles adecuados. Todo para garantizar viabilidad y buen funcionamiento, ¿vale? Y el tema de la oferta, que sería, una vez que ya estamos funcionando, cómo conseguir esa biomasa. Planes de gestión forestal, importantísimo, ¿vale? Hay que, lógicamente, tenemos expertos en el mundo forestal que pueden hacer los planes de gestión y garantizar esto, una sostenibilidad medioambiental y económica. Tenemos que ver qué disponibilidad de biomasa tenemos en cada territorio, ¿vale? Bueno, que puede ser
forestal, agroforestal, aquí sería forestal, en cada municipio o territorio, para saber qué capacidad tenemos de poder utilizar ese material. Planificar los aprovechamientos y, bueno, pues intentar que al final la biomasa sea kilómetro cero, sea lo más próxima posible al sitio de consumo. Y en la última pata es cuando hemos hecho economía de escala, tenemos un consumo ya relativamente abundante, pasamos a construir centros logísticos de biomasa, es decir, al hacer un centro donde hacer acopio y acondicionamiento de esa biomasa para poder suministrar a nuestras instalaciones, ¿vale? Garantizar suministro y garantía, o sea, de cercanía. Eso es vital. Bueno, ¿cuál es el tema siguiente? Es decir, ya tenemos, vale, ya voy muy deprisa. Tenemos demanda en el sitio, tenemos oferta, pero resulta que estamos en un sitio muy pequeño y utilizamos una cantidad pequeña. ¿Qué podemos hacer? Porque nos sobra mucha material, pues llevarlo a otros sitios donde se necesite. Por ejemplo, aquí en Aragón, en la provincia de Huesca, pues un sector que utiliza mucha biomasa, que está utilizando ahora mucha biomasa, es el sector del forraje. 11 deshidratadoras hay en Huesca y en Aragón, lógicamente en Zaragoza muchas más, y en Teruel alguna, en Lérida también, es decir, es un sector que consume muchísima biomasa, al que podemos, digamos, llevar ese material que nosotros tenemos de sobra. Otro sector de granjas, sobre todo el sector porcino, y aquí, bueno, pongo un caso en este pequeño pueblo, Hinojosa del Jarque, en Teruel. Bueno, pues, mirad, esta es la sala de calderas, aquí tiene el silo, este es un pequeño terraplén donde va el camión, marcha atrás y descarga aquí en el silo, que es esto mismo que está aquí, esa nave es la nueva, que es esta, y hace una red de calor a todas las naves. Con una sola caldera de 500 kilovatios, pues genera calor para las 2.400 madres de porcino. Otra opción, que aquí es también bastante potente, la industria agroalimentaria. Y os pongo el ejemplo del año 2024, esta empresa de Huesca, Quality Corp, pues que es capaz de introducir para su proceso 14,5 y 3, 17,5 megavatios de potencia con biomasa, ¿vale? Un centro de consumo importante. Como fábricas de pienso, Huesca hay muchas. Y se han hecho introducción en muchas de ellas. Y luego, ya con esto termino, es un poco un ejemplo de ese círculo que se ha cerrado, y pongo el ejemplo de una comarca catalana, de la Cerdaña. Empezaron poniendo instalaciones, pues en la escuela, centro cívico, polideportivo, otra escuela, una pequeña red de calor en estos centros, y después generando pequeños centros logísticos, bueno, digamos que son muy pequeñitos, que tienen almacén de material y de la astilla en un bajo cubierta, ¿vale? Y bueno, creo que de esto simplemente son hablar de redes de calor, que es una opción que pretendíamos aquí de alguna manera promocionar, y que veáis que hay determinadas comunidades autónomas como Cataluña, con un número importante de redes de calor, Castilla y León, veis la potencia, estas dos son las principales. Este es el acumulado de todas las que tenemos registradas en la asociación, 584, y estos son los megavatios que están instalados, y estos son las que se instalaron en 2024. Quiero que veáis, bueno, pues Aragón anda un poco escaso de una infraestructura que son muy útiles y que hay dinero para poderlas hacer. Hay que pedir y tener voluntad de quererlas hacer. Estas son el mapa de las instalaciones a nivel nacional. Estos son digamos, una serie de datos globales de todas las instalaciones, de cuántas toneladas se consumen, cuánta es la longitud de las tuberías, bueno, datos concretos. Veis aquí, hay 42.500 casas en bloques de viviendas y 1.500 en unifamiliares que están enganchadas a red. Y que sepáis que es muy posible que nos veáis cualquier año de estos. Hemos construido un semirremolque para promocionar y que vuelva a haber otra vez interés por la bioenergía
lo hemos construido desde la Asociación Española y queremos promocionar las instalaciones, las redes de calor y un poco el interés de la ciudadanía por la bioenergía, que creemos que ha pegado un pequeño bajón en los medios, ¿no? Y bueno, esto es todo. Estamos a vuestra disposición desde la asociación para lo que necesitéis. Siempre, cualquier duda, siempre respondemos, tardaremos un día o tres, pero siempre respondemos y estamos ahí para lo que necesitéis. Buenas tardes a todos. Mi nombre es José Ignacio Cambero y soy el socio fundador junto con Guillermo Puello de la empresa Factor Biomasa y de otras dos compañías. Factor Biomasa es el importador para España del mayor fabricante de calderas de biomasas, austriaco. Su nombre es Frolin y estamos hablando de un producto de muy alta calidad, ¿vale? Entonces vamos a dar ahora unas pinceladas muy rápidas y sobre todo hablar de conceptos básicos para que podáis entender. La biomasa pues, es el aprovechamiento de una fuente y un recurso natural que tenemos en toda España y que no se está valorizando, bajo mi punto de vista, suficientemente bien. Tenemos tres tipos de energías relacionadas con la biomasa que estarían por orden de uso o por orden de utilización. Tendríamos por una parte lo que es la leña, en calderas de leña de gasificación. Por otra parte tenemos los pellets, que es de sobra conocido por todos, y luego tenemos un producto tan importante o más que es el que utilizamos sobre todo en calderas de gran potencia, que es la astilla. Digamos que esas serían las tres formas en las que nosotros podemos utilizar la biomasa, ¿no? Una instalación de biomasa es una instalación que tiene su complejidad. Quemar un gas es muy fácil, es tremendamente sencillo. Quemar un líquido es un poquito más complicado. Y quemar un sólido ya tiene su complejidad. No es fácil quemar un sólido. Y desarrollar una instalación de biomasa, no nos podemos engañar, no es tan sencillo como colocar una caldera pura de gas. Desarrollar una instalación de biomasa, ya sea doméstica o ya sea industrial, requiere tener por lo menos un conocimiento previo a hacer la implantación. Hay que saber qué tipo de caldera se va a poner, qué requisitos vamos a necesitar, qué es un sistema de inercia, por qué se pone, para qué sirve, qué volumen ocupa. Y dos aspectos tan importantes como son qué chimenea voy a utilizar y cómo la voy a trazar, que eso es fundamental. La chimenea es lo que hace que una caldera te pueda funcionar mejor o peor. Y otro aspecto tremendamente fundamental es cómo almaceno yo mi combustible y cómo hago que ese combustible llegue en debidas condiciones a mi sistema de generación. Si eso de inicio no lo tenemos claro, y hay que ser sinceros, entonces es muy posible que el proyecto no resulte en debidas condiciones. Que este ha sido, pues quizá, alguno de los cuellos de botella que ha podido tener la biomasa en alguna ocasión o en algún momento de su histórico de vida. Si no se diseñan bien las instalaciones, es muy difícil luego poderlas corregir. Por eso hablamos de que hay que tener un dimensionado correcto, un sistema de alimentación perfectamente definido y un depósito de inercia en debidas condiciones. El depósito de inercia es el que nos garantiza que la caldera va a trabajar bien, porque una combustión de biomasa no es como la combustión de un gas. Una caldera de gas o de gasóleo arranca y para. Una caldera de biomasa tiene lo que se denomina inercia térmica, porque cuando yo he arrancado una caldera de biomasa, por dentro hay una serie de ladrillos refractarios. Eso significa que están calientes. Y cuando estamos combustionando una biomasa, yo no puedo apagar la biomasa de golpe, como pasa con una caldera de gas. Por tanto, todo eso hay que tenerlo perfectamente previsto con el diseño de un depósito de inercia. Si nosotros estamos hablando de calderas de leña, el depósito de inercia adquiere una importancia mayor, porque una caldera de pellets tiene una capacidad de modulación mejor que una caldera de leña. Y una caldera de leña, el uso que se debe hacer es arrancamos una caldera y hasta que no se agota la leña no volvemos a hacer otra carga. En el mercado tenemos diferentes tipos de calderas: calderas de leña, calderas de pellet, calderas mixtas, calderas que pueden consumir pellet o astilla, y luego tenemos lo que serían las calderas ya de astilla, propiamente dicho, donde no tiene sentido utilizar un pellet. Si nosotros estamos con una red de calor en una localidad, ya sea grande o pequeña, a una caldera de astilla le podemos hacer que utilice pellet para combustionar, pero sería caro. Por tanto, no tiene mucha lógica. Bueno,
de los sistemas de alimentación, tenemos varios sistemas de alimentación de energía para poder llegar a los sistemas de combustión, a las calderas, ¿no? Y bueno, como casos de éxito podemos hablar aquí pues de una caldera de leña en el balcón del Pirineo. La leña tiene una característica importante, y es que en muchos casos puede tener un combustible gratis. Bueno, gratis no, porque no hay nada gratis en esta vida, ¿no? Y una caldera de leña indefectiblemente va asociada, como digo yo, a una forma orgánica de vida un poco voraz, que es el cuñado. Es decir, el cuñado nos puede ayudar a traer unos remolques de leña, pero luego hay que agasajar. Entonces, tampoco es que sea tan gratis la leña, ¿no? Pero bueno, puede ser un combustible interesante, sobre todo para casas rurales. Casas rurales donde en toda esta zona tenemos probablemente la suerte de leña, como tenemos en la zona de donde yo vengo de Castilla y León, de la provincia de León, y las suertes de leña en la zona de montaña son interesantes porque la gente puede hacer acopio de madera de pino, de castaño, de roble, de encina, para todo el año. Con lo cual, una casa rural puede tener una fuente de energía casi gratis para poder abastecer de calefacción y agua caliente sanitaria. Disponemos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Benasque una caldera de 50 kilovatios con un silo textil, una residencia en Zumárraga con una caldera de 180 kilovatios y con un sistema RS8 de alimentación, que es un sistema de succión. Este es el albergue juvenil de Navarredonda, en Navarredonda de Gredos, en Ávila, que tenemos 2 calderas de 80 kilovatios para dar servicio de calefacción y agua caliente sanitaria, uno de los mayores albergues de la provincia de Ávila, un invernadero, y esto es una obra muy interesante, que es la red de calor del Pozo Fondón en Asturias, donde estamos combinando 2 calderas para trabajar con astilla de 750 kilovatios con 2 bombas de calor de condensación por agua de alta temperatura de 750 kilovatios también. Y claro, hablando ya un poco de las redes de calor, usted antes hacía una pregunta interesante, y ¿qué es lo que debe suceder? Claro, para poder potenciar la biomasa. Nosotros venimos, aunque la sociedad la tenemos aquí identificada en Hualca, yo vengo de Castilla y León. Entonces, Castilla y León es una comunidad autónoma que tiene una empresa tractor, que es la que hace que la biomasa haya avanzado, que es la Sociedad Pública Medioambiental de Castilla y León. La biomasa indefectiblemente va asociada a un requerimiento por parte de las administraciones que tienen que ser positivas en ese sentido. Si no tenemos una ayuda de las administraciones, es muy difícil que una fuente de energía como es la biomasa pueda tener un desarrollo relativamente rápido y consolidado. Porque la biomasa está relacionada fundamentalmente con la explotación de los bosques, donde ahí entran de lleno las consejerías, o la consejería, depende cómo esté distribuida en cada comunidad autónoma, y por ejemplo en Castilla y León la consejería es única, con lo cual claro, eso facilita mucho las cosas. Establecen los planes dasocráticos de explotación de los bosques, la Junta tiene cerca de 10.000 hectáreas de choperas en propiedad, hacen todos los años subastas de compra de madera para astilla, llegan a acuerdos también con explotaciones madereras donde la parte de la madera que no se utiliza, o bien por fabricación de tableros o bien por fabricación de postes, toda la parte que no se utiliza se astilla y se valora como combustible. Con lo cual hace que, claro, que tengamos en ese sentido un apoyo importante para la creación de las redes. Por otra parte, están muy pendientes de todo lo que es los planes de los Next Generation, y lo que hacen es traen el dinero y lo ponen en el mercado muy rápidamente a través de las licitaciones de redes de calor. Ahora mismo, por ejemplo, en la ciudad de León, en breve saldrá un proyecto a licitación de una central de calor de 80 megavatios, donde nosotros estamos desarrollando toda la parte del sistema de regulación y control. En Valladolid, este año, han arrancado la central de calor de 44 megavatios, que nosotros hemos sido los proyectistas de la central de calor. Entonces, está la central de calor de Salamanca, hay una en Ávila, otra en Zamora y otra en Palencia, que son de índole privada, o sea, son de inversores privados, que también están funcionando muy bien. Y entonces, claro, la administración tiene también que tratar de poder
dinamizar estos proyectos de una manera relativamente rápida, claro, que no se mueran en el sueño de los justos, cumpliendo, por supuesto, todos los requisitos medioambientales y todas las exigencias que tenga cada una de las comunidades autónomas y cumpliendo la normativa nacional. Y en principio, pues no sé si quieres apuntar algo, Guillermo, o tenéis alguna pregunta. Simplemente hemos hablado de redes de calor un poco más grandes, ¿no? Estamos hablando de redes de 40 megavatios, pero que las redes de calor asociadas a municipios pequeños también son muy interesantes. Redes de calor que oscilan entre los 500 y el megavatio y medio, que son redes pues, que pueden alimentar al polideportivo municipal, al ayuntamiento, y son redes pequeñitas, pero que son también muy interesantes y que hay que potenciar, porque aprovechamos el recurso que tenemos en la comarca directamente para producir la energía que necesitamos en el municipio. Pues mira, en el Barco de Ávila tenemos una mini red de calor para dar servicio a 12 viviendas unifamiliares. En Peñaranda de Bracamonte se ha dado servicio a 11 viviendas unifamiliares con una caldera que proporciona calefacción y agua caliente sanitaria a las 11 viviendas. En Ciudad Rodrigo también, es decir, que las redes de calor para abastecer a 15, 20 viviendas, 40 o una mezcla de viviendas con unos edificios administrativos, como por ejemplo pasa en Cantalejo. En Cantalejo tenemos redes de calor que dan servicio al polideportivo, a 2 centros sociales y dan servicio a 7 edificios. Es decir, las redes de calor, sobre todo en el mundo rural, las redes de calor son tremendamente interesantes, porque además es que una buena parte del consumo es muy posible que tenga una cercanía. Cuando se analiza el coste de una red de calor y su retorno de inversión, que es fundamental, lo que buscamos es que haya un consumo mínimo en un radio de influencia relativamente pequeño. Pues claro, significa que con eso minimizamos los costes de trazado de tubería, que son uno de los costes más importantes que tiene una red de calor. Entonces, claro, si yo tengo una cantidad de energía de consumo concentrada en una pequeña superficie, mejor que mejor. Y luego, como yo digo, las redes de calor, ¿por qué son interesantes? Si yo tengo un edificio que tiene su sala de calderas de 500 kilovatios, por ejemplo, y tiene un perfil de uso por las mañanas, y hay otro edificio que tiene su propia sala de calderas también, que tiene otra caldera de 500 kilovatios, pero la utiliza por la tarde. Entonces, ese uso necesitaría 2 calderas de 500 kilovatios, mientras que si yo hago una red de calor para los dos, es muy posible que con una caldera de 350 kilovatios, con un sistema de inercia muy bien dimensionado, dé servicio a los 2 edificios. O, por ejemplo, el otro ejemplo que solemos poner, yo tengo que ir de aquí a Madrid, tenemos que ir 50 personas. ¿Qué es más barato, que vayamos todas en un autobús o que cada una lleve su coche? ¿Qué es más barato, el mantenimiento de los 50 coches, el desgaste de los 50 coches o lo que cuesta un autobús? Entonces, pensemos en eso, ¿no? Que hoy día el compartir los sistemas de generación de energía es muy interesante. Tienen un pequeño problema, pero que se sustancia con un estudio de retorno de inversión en condiciones, que es que las inversiones pues, son algo más costosas. Pero para eso están las ayudas y para eso están los planes que hay de los fondos Next Generation y las ayudas que hay en Europa. Y luego que no tenemos que inventar nada, o sea, al final tenemos 2 comunidades autónomas que son la referencia en estos casos. Una es Cataluña, que ha promovido un montón, bueno, había una diapositiva de Juanje donde se veía que había desarrollado 280, 290 redes de calor, y la siguiente comunidad autónoma que más redes de calor ha desarrollado ha sido Castilla y León, con 81. Castilla y León son redes de calor de mayor potencia, y las redes de calor principalmente de Cataluña son esas que decimos mini redes, redes pequeñas, promovidas principalmente por las diputaciones. Empezó la Diputación de Girona, que esta mañana ha estado Remei con nosotros, pero le siguieron por la Diputación de Barcelona, Diputación de Tarragona y Diputación de Lleida. Y ese tipo de proyectos son muy interesantes, movilizan el recurso, valorizan el recurso y sobre todo promueven la gestión forestal, que hoy en día, pues con el aumento de temperaturas que estamos teniendo, pues es una necesidad, porque tenemos nuestros montes totalmente abandonados y cada vez el riesgo de incendio y de problemas pues cada vez es mayor. Y luego, pues,
pasará como pasó en la Sierra de la Culebra, que se quemaron 20.000 hectáreas, etcétera, etcétera, que eso afecta también pues al turismo rural de la zona, y estamos tirando pues kilovatios hora, energía, básicamente, que tenemos disponible y que no hemos aprovechado y la estamos tirando directamente. Entonces, ese es un poco el mensaje, ¿no? Que tenemos un recurso que hay que valorizar y aprovechar, y aquí en Aragón pues nos sobra. Andrea, que es la directora de obra de la caldera de biomasa, que se ha instalado recientemente, lleva un mes en funcionamiento, así que os voy a dar cifras de estimaciones, pero de momento no os puedo dar datos de consumo. Sobre todo, está bien que veáis este caso de Canfranc porque es una zona replicable a los municipios que tenéis en valles occidentales. Bueno, simplemente deciros que la empresa que lo lleva a cargo es AIC, que aparte de hacer el proyecto de biomasa de Canfranc, también ha desarrollado un estudio de comunidad energética de Canfranc mediante la instalación de placas fotovoltaicas que puedan dar suministro a toda la población de Canfranc, una como vemos arriba, en el polideportivo de Canfranc Estación y la otra en Canfranc Pueblo, en la zona de las escuelas. Bueno, en este caso os presento la caldera de biomasa. Un poco los objetivos ha sido sustituir las calderas que teníamos de gasóleo por una caldera de biomasa de 300 kilovatios, por una red de calor, a las instalaciones municipales del Ayuntamiento de Canfranc, las oficinas municipales y el polideportivo. También aquí la ventaja que tenemos es que las oficinas municipales están abiertas por la mañana y el polideportivo damos suministro, está abierto durante las tardes. En los objetivos también reducción del uso de combustibles fósiles, emisiones de CO2, ser más sostenibles medioambientalmente, pero también económicamente. Por el estudio que hemos hecho, creemos que la inversión va a estar amortizada más o menos en unos 11 años. Y también por adaptarnos al Código Técnico de Edificación y alinearnos con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del PINEC del 2022-2030. Europa está obligando a las administraciones públicas a llegar a unos consumos, a bajar las emisiones de CO2, y ya que obligan, por lo menos dan ayudas para poder hacerlo, y gracias a eso las administraciones locales tenemos medios para poder llegar a esos límites. Bueno, y también creo que como ayuntamiento al final somos un ente ejemplar para el resto de la población, y si un ayuntamiento con una determinada demanda bastante alta para un municipio pequeño, pues vean los ciudadanos, la gente, que es rentable, ¿no? Y que lo pueden llevar a su escala. Un poco de descripción técnica, yo os doy pinceladas, pero bueno, Andrea, me puedes interrumpir cuando quieras y comentas un poco mejor, que seguro que cometo algún fallo. Como os decía, la caldera está ubicada en el polideportivo y conectada por red de calor al ayuntamiento, por una red hidráulica soterrada. El recurso, la materia prima que se estaba utilizando es la astilla como combustible principal, pero bueno, también se están utilizando pellets actualmente. Incluye estilo de almacenamiento, sistema de alimentación automática, en fin, el depósito de inercia que hemos aprendido que es muy importante, sistema hidráulico de caudal variable. Integra los sistemas de calefacción y de agua caliente, de agua caliente sanitaria. Bueno, aquí no se ve muy bien la tabla, pero es un poco las propiedades de los combustibles sólidos, para que veáis que, bueno, aunque el pellet tiene mucha más capacidad calorífica, es el doble de caro que la astilla. Pues también, para que sea más sostenible económicamente, optamos un poco por la astilla. Bueno, rendimientos y ahorros. Consumo total de estas instalaciones son 227.000 kilovatios hora al año. El coste que estamos teniendo actual con el gasoil es de casi 30.000 euros al año. El coste futuro que se prevé con la biomasa son 13.000, con un ahorro estimado de 16.000 euros. La amortización prevista, 11 años, para que veáis que económicamente es muy rentable. Presupuesto, ¿cuánto nos ha costado? 203.000 euros, y de este presupuesto casi el 85% está financiado por fondos europeos, Next Generation, a través de la oficina del programa DUS 5.000, que son ayudas que dan a los municipios de zonas rurales que tienen menos de 5.000 habitantes. Bueno, y el resto de normativas luego os explicará mi compañera. Es verdad. Bueno, así por lo último, por las con conclusiones, lo que estaban contentando antes de los compañeros, hace falta demanda. Hace falta demanda tiene que haber demanda
para tener oferta. Ahora mismo nosotros estamos comprando el PLSISO en Zaragoza, está saliendo mucho más caro, pero cuando vean las empresas que hay demanda, que esto es algo mancomunal, que no es un municipio, sino que es algo que está unido a varios municipios, habrá empresas que se interesen en instalarse aquí y optar por crear biomasa y zonas donde puedan hacer explotación de los recursos del territorio. Y entonces es cuando los planes de gestión forestal ya entren allí un poco a poder unir sinergias entre la demanda que hay, la oferta y los planes de gestión del territorio. No tengo, no sé. Ahora os dejo, bueno, si queréis comentar un poco, en plan, sí. Andrea, lo que ha sido la instalación de la caldera. Nosotros hemos dirigido, realizamos el proyecto, solicitamos también, apoyamos al ayuntamiento a solicitar la ayuda. También estamos colaborando con otro proyecto para desarrollar comunidades energéticas subvencionado por el MITECO, ¿vale? Y con el ayuntamiento lo que hemos desarrollado es, vimos una necesidad que era bastante importante. En Canfranc hace mucho frío, los edificios también pues tienen sus necesidades energéticas, ya que son antiguos y tampoco es que están súper bien aislados, con lo cual había una demanda importante y se complementaba muy bien el polideportivo con el ayuntamiento. Entonces se decidió hacer una red de calor en la que esa caldera, que es de potencia inferior a si sumamos las calderas tanto del ayuntamiento como del polideportivo, sumamos 600 kilovatios, con una caldera de menos potencia, debido a la complementación de los usos, pues hemos podido instalar una caldera de 300 kilovatios en un único edificio a través de una red de calor, conectar una con otra, y eso hace que la instalación sea más eficiente. Y luego las debilidades o los problemas que nos hemos encontrado, que también hay que comentarlos, es que cuando hicimos la licitación, aparte de que tuvimos que ampliar un poco el presupuesto frente al proyecto que se hizo cuando se solicitó la ayuda, porque lo pedimos en 2021 y en 2024 subieron los precios, nos encontramos que solo se presentaron 2 empresas, de las cuales una de ellas no cumplía, se presentó con equipos inferiores de calidad que los que realmente se proyectaron, y la otra empresa nos causó bastantes problemas a la hora de que intentó pues alargar la obra. De hecho, tuvimos que pedir prórroga a la ayuda, e intentaba también que es un problema a nivel que no existen muchas empresas que desarrollen proyectos de forma correcta en las administraciones de biomasa. Entonces eso es una debilidad, porque es verdad que es importante tanto que el proyecto esté bien hecho, con materiales correctos y de gran calidad, como que luego la empresa que lo desarrolle y mantenga esas instalaciones sea también experta en biomasa, porque no es igual que un combustible sólido que un gaseoso o un gasoil entonces es importante también tener en cuenta eso. Un poco eso es lo que... Sí, bueno, y para que os hagáis una idea, pues ahora, por ejemplo, el combustible que se está comprando por poner un ejemplo de pellet, se está comprando 260 euros la tonelada. De que al final intentamos con esto, sabemos que al principio es un coste elevado, pero creemos que es un modelo energético en el que más municipios se van a sumar, más mancomunidades, más comarcas, y al final los precios serán mucho más accesibles y mucho más rentables. Bien, Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Sabando es un pueblo muy pequeño de la provincia de Álava, tiene 50 habitantes a día de hoy. Un poco así rápido, que cómo surgió la idea, ya lo hemos comentado a la mañana, pero la gente que no ha estado. Estamos en unas obras de urbanización de todo lo que son las calles del núcleo, canalizaciones de todo tipo de abastecimiento, electricidad, fibra óptica. Y el ingeniero nos comentó, oye, la posibilidad de estudiar casi en el momento de la obra, que eso era más complicado. En Álava, en los pueblos, no es ayuntamiento, es un nivel no
no con eso quiere decir que sea inferior, pero una unidad administrativa menor, que es Junta Administrativa, el cual tiene sus competencias a la hora de gestionar varios. Acordamos el ir a visitar unas instalaciones que han dado tanto de Ulzama, eran servicios que daban a edificios públicos. Lo que nosotros planteábamos era dar ese servicio a todos los vecinos del pueblo, no a edificios públicos, una red de calor para vecinos. Y ahí surgió la idea, se llegó a una asamblea vecinal, salió por mayoría que sí, y solicitamos el proyecto, también es verdad, pues sin mucho conocimiento del tema, la verdad sea dicha, búsqueda de financiación con la obra anterior parada. Es verdad que tanto la Diputación Foral de Álava como el Gobierno vasco respondieron, y además de una manera bastante positiva en ese sentido. Teníamos un plan de gestión justo aprobado de lo que son los montes, el monte es propio, es público del pueblo. La gestión y la aprobación de extracción de madera siempre depende del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava, pero claro, nosotros les decimos, si entramos en esto, tenemos que tener la garantía de que todos los años 300 toneladas, era lo que estaba estimado, garantizadas se puedan extraer de nuestros montes. El plan de gestión era para 11 años, este es el 11º año, y si tenemos unas 1000 hectáreas, vamos a llamar, no limpiar, porque no es limpiar, sino extraer la madera de peor calidad de aprovechamiento maderable, estaremos en la mitad. O sea, de lo que se había pensado, todavía estamos en la mitad, cuando ya han pasado 11 años. Se ejecutó la obra. La ejecución de la obra, como es un pueblo que, lo que hemos dicho, 50 viviendas aproximadamente, cuando se hace esa obra, la siguiente obra de urbanización pasará en otros 30 o 40 años, lógicamente no se puede estar levantando calles. Se llegó a un acuerdo, quisieses o no quisieses, todas las parcelas, casas que había en el núcleo urbano se dejó acometida a todas, pagando cada propietario lo que le correspondiese. Y luego, pues, ahora les voy a explicar. Este es lo que es el núcleo. Nuestros bosques son haya y roble. Esto es la planta que tenemos instalada, un almacén donde tenemos acopio de la astilla propia. O sea, es madera nuestra, no compramos en ningún lado, es kilómetro cero. Tenemos 2 calderas en línea, lo he preguntado esta mañana, pero también nos lo recalcaron en su día. ¿Por qué 2? Son 2 calderas de 200 kilovatios de potencia, que con una se quedaría corta, pero podríamos haber instalado una de 400. Y la explicación es un poco simple y en el tiempo ha funcionado. Si en cualquier momento una de ellas se avería, tienes otra que continúa funcionando. Independientemente de eso, son 2 calderas que son automáticas, trabajan cada 15 días. Si no trabaja una, trabaja la otra. Si hay demanda de calor, actúan las 2. La astilla es de un diámetro, hemos aprendido con el tiempo, de 30 milímetros. La secamos. Bueno, este es el intercambiador que tenemos cada uno en nuestra casa. El sistema de calefacción particular no hay que tocarlo, nada. Simplemente colocar este intercambiador cerca de la calefacción y hacer un empalme a tu línea de calefacción y funciona. ¿Qué hacemos? En vez de lo que se está planteando aquí de hacer instalaciones de creación de plantas de pellets, plantas de astilla, nosotros contratamos una empresa que es todo eso, esa ya cortada en el monte, la contratamos a una empresa, nos baja la madera al pueblo, pagamos por ese trabajo y contratamos esta otra empresa, que es una trituradora, picadora. Esta máquina son 300 toneladas, en 6 horas las trituran, o sea, las 300 toneladas. El coste de estos 2 servicios más el coste eléctrico por mover el circuito de agua, sobre 18.000 euros al año.
aproximadamente. El coste de la astilla anda en, calculándole, pues si sube un poquito más la energía, que sí que es verdad que ahora pues con el coste de 65 euros hecha. 65 euros hecha. Claro, hemos oído lo de Canfranc, 240 euros la tonelada. Sí, pero peles, pero bueno. Pero comprado de fuera. Sí, sí. Y ahí no valdría. ¿Y vosotros habéis dicho? En ese sentido, en la astilla lo que sí hacemos es, en Álava generalmente hay un nombre para hacer trabajos comunes que es ausolán, que es, hay una, bueno, no lo he dicho, somos ahora 24 viviendas funcionando a través de este estadio. ¿Cómo se hace el mantenimiento de la planta? Voluntario, para que sea más. Lógicamente hay servicios que tienes que subcontratar a la empresa que las instaló. Pero, por ejemplo, se astilla. Tenemos 2 espacios para extender la astilla. ¿Quién lo hace? Yo soy agricultor, hay más compañeros. Pues los agricultores extendemos con nuestros tractores toda la astilla con las plazas. 15 días es material de haya. El primer año mezclamos haya con roble. Vamos, la preparamos porque el secado del haya no tiene nada que ver con el secado del roble. El haya en 15 días se puede secar al 30-25% si hace buen tiempo y el roble estaba todavía al 50%. O sea, uno de los tienes que elegir o una materia o la otra, pero no mezclarla. Limpieza de la planta. Cada año le toca uno. Todo está tecnológicamente lo lleva también otro vecino, vía móvil. Instalamos en el edificio donde está la sala Calderas un wifi para que él tenga servicio y no tenga que acercarse hasta allá, más mayor comodidad. Y él comprueba que, oye, pues que la ceniza está al 80%. Sí, fulanito, vete y vacía los depósitos de ceniza, que no están 300 toneladas, estamos hablando en verde. En seco se quedarán en 220, 240. Bueno, por decir un número, 300 kilos de ceniza al año, como mucho. Mucho. Sale, es la eficiencia de las calderas, me imagino que tendrán ellos más conocimiento, lo que sale es un polvillo, residuo muy fino. Con el haya, con el roble falta un poco más, ¿no? No, con roble no usamos desde hace... Nos decidimos ya por haya desde el primer año cuando metimos la calidad. Es más sencillo y más fácil, en ese sentido. Y lo que sí, este tipo de proyectos, yo creo que, como para, no sé, hemos hablado aquí también de esta zona de Aragón, es más fácil implementarlo en un núcleo que decidan entre ellos, entre los alcaldes, o que alguien esté convencido que lo prueben y los demás que lo vean. Y entonces se convencerán. A raíz de esta planta de hace 11 años en mi pueblo, pues alrededor hay otras 4 plantas. Y seguimos el mismo sistema, ¿eh? No hemos buscado una empresa o montado una empresa de hacer astillas. De momento el sistema de que nos extraigan la madera y la astillen lo creemos más barato que cualquier cosa, de momento. Y lo más importante, sobre todo, si hace 11 años éramos 38 personas en el pueblo, ahora somos 50. Hay 7 niños menores de 5 años. ¿Cuál es el motivo? Las facilidades que le das a la gente. ¿Cuánto pagan de calefacción? ¿Cuántos cuesta? Del servicio, de no tener que hacer la leña, lo que decía, bueno, yo antes tenía que hacer 20 toneladas de leña para mi casa, 20 para la de mi madre, y cada vecino lo mismo. O sea, usábamos más madera que ahora. El uso que le das al monte, la limpieza que le das al monte, quitas residuos o madera, vamos a llamar, no aprovechable, las ventajas de la madera que queda es mucho mejor. Nadie lo ha dicho, pero en un monte donde está superpoblado de acolado, el agua, el sistema hídrico, pierde miles de litros al año. Nadie se da por aludido y cuando luego los ríos... Si no se entresaca, ¿quieres decir? No, entresaca no, Si no se limpia, bueno, da igual, yo lo llamo entresaca. Sí, si no se limpia el monte, limpiar entendiendo cómo limpiar, dejar los árboles buenos como hacéis allí. 500 árboles al año son muchos miles de litros que no bajan por el caudal de un reajo, del río principal y demás. Sí. Y sobre todo es eso.
el sistema comunitario de vecinos también te ayuda que si tienes algo en común. No son lo mismo 24 calderas, que cada uno cuida la suya, que tener una para todos, que todos te preocupan de ello. Y nada más. Muchas gracias. Solo por curiosidad, a explicar un proyecto que estamos haciendo desde el Centro Tecnológico Forestal y es de redes de calor sostenibles en el Pirineo. Para poner un poco de contexto, en el 2005 empezaron a instalarse las primeras calderas de biomasa en el Pirineo, en Cerdanya, justamente, que antes Juan G. Pues, lo explicaba. Calderas para calentar el polideportivo, el ayuntamiento. Y un poco lo que decía Ángel. O sea, cuando los pueblos de alrededor vieron que ese ayuntamiento se estaba ahorrando la mitad de su factura energética, pues empezaron todos a levantar la mano y a lo largo de este 20 años pues ha habido una proliferación de estas calderas. Ya digo, siempre en edificios públicos, de ayuntamiento, polideportivo, y por otra parte el sector privado, sí que es verdad que hoteles, más que nada, alguna piscina también municipal, privada, pues también apostaron por este tipo de combustible. Sí que es verdad que ahora queremos hacer el siguiente paso, que es ya saltar a hacer redes que puedan abastecer a todo el pueblo. El ámbito territorial del proyecto es el Pirineo, viene ya porque hay una estrategia del gobierno, que es la estrategia Pirineo, en que una de las acciones concretas ya es la promoción de la biomasa. También esta zona, justamente, pues el norte de Cataluña, coincide con que es la Cataluña fría, o sea, donde hay más demanda de energía térmica. La titularidad de los bosques mayormente es municipal y de otra figura que es entidades menor descentralizada, que son como pequeños pueblos. Y aquí el problema que tenemos un poco es que no tenemos este consumo de biomasa, no lo tenemos en proximidad. O sea, los centros industriales de grande consumo pues están fuera, están en las grandes capitales, y la biomasa, pues por el coste del transporte, cuando hemos sacado el coste del aprovechamiento forestal y el coste del transporte, ya si te sale a cero ya estás contento. Y si te vas muy lejos, pues ya se te va a negativo. Por tanto, de esto sacamos que lo que hemos de potenciar es el consumo en proximidad. ¿De acuerdo? Elevar este consumo que tenemos ahora mismo. Y es que tenemos disponibilidad de biomasa forestal muchísima. O sea, ahora mismo en esta zona el crecimiento solo se está aprovechando un 8%. Eso quiere decir que cada año un 92% se nos está quedando acumulado en el bosque. Con todo lo que esto conlleva, de peligro de incendios, de pérdida de pastos, del agua disponible también que nos llega a los cauces. Por tanto, si no actuamos, aquí hay un problema. Lo que os comentaba, el proyecto va de la mano de la estrategia Pirineo, ¿de acuerdo? Y aquí, pues el Centro Tecnológico hizo un convenio de colaboración con el Departamento de Políticas, de la Dirección General de Políticas de Montaña, que es quien está financiando pues, el proyecto en sí. Los objetivos de este proyecto: promover la instalación de redes de calor, ya no mini redes, que es lo que tenemos ahora, sino redes que nos puedan abastecer todo un pueblo en estas comarcas del Pirineo. Reducir la dependencia que ahora tenemos, porque en esta zona lo que más abunda pues, son calefacciones de gasoil, con lo cual estamos enviando el dinero pues, a Arabia Saudí y a otros sitios. Lo que queremos es que se quede en nuestro territorio. Crear oportunidades de empleo pues, mediante, primero de todo, con el aprovechamiento forestal. Porque es la clave. O sea, si no tenemos brigadas que trabajan en el bosque, todo lo otro ya se desmonta. Y después, pues, el diseño de estas redes, la construcción, la operación y mantenimiento. Potenciar la gestión forestal sostenible en los bosques pirenaicos, por lo que os decía, que ahora mismo se nos está acumulando año tras año pues, mucha cantidad de madera en nuestros bosques, y optimizar esta logística de producción y suministro de la biomasa, que si no tenemos los centros de consumo en proximidad, como os decía, por distancia, pues ya pierde toda la rentabilidad. Bueno, primero, diferentes acciones que hemos hecho en el proyecto. Pues primero, ir a visitar sitios donde ya nos llevan años de ventaja. También analizar las posibilidades y condiciones para el establecimiento de redes de calor. Pido perdón porque
Mi castellano sé que es muy flojito, yo hablo muy bien, pero bueno. Y seleccionar en cada comarca del Pirineo pues 2 o 3 pueblos que lo que queremos es hacer un análisis profundo y que hagan de mancha de aceite alrededor de los otros pueblos. Y asesorar, obviamente, general para hacer estas redes y los centros de logísticas de Estilla, que son muy importantes. Porque lo que queremos es justamente que no quede en un proyecto de papel en un cajón, sino que finalmente tengamos estas redes de calor funcionando. Por eso fuimos a hacer un viaje con unos 20 alcaldes y alcaldesas del Pirineo. Nos fuimos al Subtirol, a la zona de Trentino y Alto Adige, que la verdad es eso, nos llevan 20 años de ventaja y tienen pues unas redes de calor que abastecen todo el pueblo, pero con toda la cadena de valor. Tienen desde el aprovechamiento forestal a serradores, pues ahí funciona todo el engranaje. Y lo más importante es que no ha dejado de funcionar nunca. Y ahora aquí pues hemos de volver a empezar, por eso nos cuesta tanto. Pero bueno, este viaje, el objetivo, más que para ver las redes y tecnologías, era para acabar de motivar los alcaldes para hacer este salto. Y la verdad es que funcionó. Entonces, lo que hemos hecho también es 2 cosas. Primero, calcular la demanda energética de estas comarcas, o sea, cuánto calor estamos consumiendo actualmente, para después poderlo comparar con la disponibilidad de biomasa que tenemos. ¿De acuerdo? Para calcular demanda energética, pues se ha hecho un análisis comarca por comarca, analizando pues, los edificios, utilizando la base del cadastro que hay, que da mucha información, y aquí podemos sacar pues, año de construcción, geometrías. Con el año de construcción también ya sabemos sistemas de aislamiento, tipos de usos y al final, pues con la zona climática, de aquí se extrapola a unas demandas energéticas. Este es el mapa de lo que sería el ámbito territorial del proyecto y aquí cada zona de esta es un municipio donde vemos que los más rojos pues son los que tienen más demanda energética y lo más blanco pues es los que menos, que justamente coincide con las capitales de comarca, que obviamente al haber más población, pues es justamente donde tenemos esta demanda mucho mayor. Y como más blanco, pues también coincide como municipio más despoblado. Esto lo tenemos comarcalizado, que tenemos por cada pueblo de la comarca, pues su demanda energética residencial, oficina, de turístico, comercio, equipamientos, y esto nos da una cifra total, pero esto también nos permite a priorizar, porque también somos conscientes, lo vais a ver después, que con la biomasa tampoco lo podemos calentar todo. Para hacer el estudio de disponibilidad de biomasa, o sea, sabemos cuánto necesitamos y ahora vamos a ver cuánto tenemos. Aquí partimos de los datos del Inventario Forestal Nacional, cada puntito es una parcela de inventario, que de aquí pues sacamos las existencias forestales accesibles. Es muy importante diferenciar las totales de las accesibles, o sea, ¿dónde puedo hacer este aprovechamiento forestal? Y aquí pues ya hay mucho bosque que por pendiente, por densidad de pistas, pues ahora mismo no está considerado. Que con otras técnicas que ya se están haciendo en otros sitios, como puede ser el cable aéreo o otro, esto aumentaría considerablemente. Comparando los 2 inventarios forestales nacionales, pues sacamos la tasa de crecimiento y con esto, pues la estimación de las existencias accesibles de madereras en el 2024. Y comparando las 2 existencias, pues aquí ya sacamos la posibilidad anual por producto maderero. O sea, lo que nos está creciendo el bosque cada año, que quiere decir que si saco lo que crece, pues aprovecho solo de forma sostenible. Aquí tenéis por cada tipo de producto, pues por comarca, que es el cálculo que se ha hecho. En principio para biomasa iría leña, trituración y restos, ¿de acuerdo? Y os recuerdo que esto es solo la posibilidad accesible, o sea que estos números son mínimos, o sea, podrían aumentar mucho más. Están marcados estos 3, después veréis que también ponemos sierra normal, que sería lo que va a palet actualmente, ¿de acuerdo? Que esto ya será, lo explico un poquito más adelante. Total, que tenemos por comarca la posibilidad en toneladas y lo que os decía, también no nos olvidemos y tenemos que tener en cuenta
el crecimiento acumulado en los últimos 10 años. Y hemos dicho 10 años por tomar una cifra, porque es muy importante. Y se puede valorar de sacar este estoque que tenemos acumulado en el bosque, que además, podrías decir, es que te estás acabando todo lo que tienes en reserva. No, porque si saco estoque, tengo comprobado también que el crecimiento me va a aumentar. O sea que aquí da margen. Entonces, hemos hecho diferentes escenarios. En el primero, pues utilizando lo que os decía, las 3 clases que irían a biomasa de cajón, y vemos que, por cierto, estas 2 comarcas o partes de comarca tienen asterisco porque la disponibilidad de biomasa sí que la hemos hecho por toda la comarca, por la demanda energética solo de los pueblos del norte, porque son realmente los que tendrían esta necesidad térmica. O sea, los datos de estos en pinzas. Pero vemos que con esto, pues dependiendo de la comarca, pues solo llegó hasta el 50% de la comarca, hasta algunas más bajas, algunos más altos. Pero ya sé si soy deficitario o tengo superávit en biomasa por cada comarca. Este es el escenario 2, donde os comentaba. Incorporamos la sierra normal, lo que diría palet. ¿Qué pasa en nuestra zona? Y creo que aquí también pasa. Que depende la distancia donde tenga yo que llevar la madera para hacer estos palets, ya no me es rentable. Por tanto, depende... No, es que de la Vall de Aran hasta llevar al aserradero, ya el transporte se me lo he comido. Por tanto, igual, dependiendo de la comarca, es más rentable que lo ponga en biomasa y lo consuma para producir energía térmica. Aquí ya me aparecen más verdes, los porcentajes pues van subiendo. Y el último escenario que hemos calculado es si incorporamos la reducción de estoque que os decía, o sea, lo que se me ha acumulado en los últimos 10 años. Y aquí prácticamente pues todas las comarcas ya se me ponen en verde. ¿De acuerdo? Nada, dentro del proyecto lo que hemos hecho es esta selección de pueblos en el Pirineo. El año pasado pues ya empezamos a hacer 9 anteproyectos en 9 municipios. Hicimos las visitas, también pues ver las instalaciones que tienen ahora mismo, porque os decía, los municipios las poblaciones que hemos considerado, pues ya tienen una trayectoria de utilización de biomasa, que con eso pues ya los tenemos mucho más propensos y bueno, que creen en el producto y por tanto ya es algo. Y después que fueran propietarios era otro factor que también consideramos que era importante para incluirlos en el proyecto. Y últimamente, o sea, en último lugar, también capitales de comarca que aunque no sean productoras, si ya están apostando por la biomasa, sí que pueden tener un rol muy importante para potenciar la gestión forestal en toda la comarca, por la capacidad de consumo que tienen. El ejemplo de un estudio de demanda energética en una población en concreto, esto ya es Montellà, un pueblo del lado de donde soy yo, de la Seu. Nada, pues lo mismo, edificios pues más rojos, que tienen más demanda, como más claros, pues menos. En base a esto, ya se diseña la red de calor, esto sería el centro de calor, y después, pues, con los diámetros de los tubos vas extendiendo por toda la población, y también discriminas, porque lo tienes que hacer, esas casas más aisladas, que te salen más caro llevar la red de calor, y que te bajaría la rentabilidad de todo el proyecto. Por tanto, también se discriminan algunas de las casas. Nada, esto también... me he olvidado, esto lo estamos haciendo con Ingeniería Suro, que la verdad es que pues, estamos trabajando muy a gusto. Y por cada anteproyecto pues, tenemos un poco de resumen de los edificios que se van a conectar, las demandas de calefacción, potencias, presupuesto, para hacer pues, una ficha de resumen de cada uno. Este caso es Sant Llorenç de Morunys, ¿de acuerdo? Que aquí tenéis por cada parte de la red, estación generadora, la distribución, subestaciones, pues eso, nos vamos al final con el IVA a un proyecto de 7,7 millones. Y aquí lo que también hemos calculado y hemos hecho es un estudio de viabilidad económica, porque lo que decía, esto lo que queremos es que suceda, que pase. Por tanto, en este caso, se ha calculado que hace falta una subvención mínima de 1,6 millones, que viene a ser un 25% del proyecto,
para que esto sea atractivo para una empresa. ¿Por qué? Porque los pueblos que tenemos en Pirineo, pues tirar un proyecto a pecho descubierto de esta envergadura, pues es prácticamente inviable ya de ejecutarlo, pero después de operarlo, pues también es un problema. Y por tanto, con este estudio que realizamos, pues costes de operación y de adquisición de astilla por un lado, ingresos de explotación por el otro, y con esto nos sale pues un flujo de caja que el periodo de retorno lo tenemos en 15 años. Ya con esta subvención que os decía del 25%, ya me sale un TIR de 5,8 que ya empieza a ser interesante y atrayente para empresas, y un VAT también de 2,6 millones. Y nada más, solo decir que el interés que tenemos nosotros en las redes de calor y en el centros y en el aprovechamiento de la biomasa, obviamente aparte de ayudar a la transición energética, de descarbonizar y todo esto, pero es que lo vemos estratégico para que aumentemos la gestión forestal, que es lo que nosotros estamos persiguiendo. Si no aprovechamos esta biomasa, ¿qué hacemos con este producto tan abundante en nuestros bosques? Si no hacemos un consumo en proximidad, pues se nos hace difícil. Por eso lo consideramos muy importante y estratégico apostar y potenciar este consumo en proximidad. Muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes. Primero agradecer a ECODES y a Bebio y por supuesto a ustedes de haberse tomado el tiempo para escuchar lo que tengo para contarles del tema de biochar. Voy a dividir la charla en dos partes para tratar de darles la mayor cantidad de información posible. No conozco bien cuánto conocimiento tiene cada uno acerca del biochar, entonces por ahí es un poco difícil definir a qué nivel de profundidad de conocimiento puede llegar cada uno en la exposición, pero voy a tratar de darle... Cero, no sé qué es el biochar. Por eso, le voy a tratar de darle la mayor cantidad de información posible y que... Perfecto, y que a partir de ahí, bueno, surjan preguntas y cualquier cosa al final o después me pueden consultar en cualquier momento. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, como se dan cuenta, seguramente soy argentino, pero vivo acá en España hace ya 8 años, casi 9, y anteriormente me dediqué como profesional de la agronomía a trabajar en agricultura regenerativa y labranza cero en Argentina. Y estando acá en España, bueno, conocí a Bebiom ya en el 2009 y armé una planta de pellets que todavía tengo en Argentina. Pero cuando me vine para acá, para España, empecé por el lado de la energía y los pellets, pero empecé a recorrer y me empecé a dar cuenta del estado de los suelos, ¿no? Y de degradación y los distintos problemas que había en los suelos. Y ahí tomo conocimiento de la existencia del biochar y de las cosas que puede aportar el biochar al suelo y sobre todo a lo que es salud de suelo. Entonces empecé a investigar, bueno, empecé a dar vuelta, a buscar tecnología, ver posibilidades de desarrollo y demás. Fundamentalmente esto estaba orientado a través de una organización internacional que es el IBI, que es el International Biochar Initiative. Y en un momento, interactuando con la gente que están basada en Estados Unidos, dije, tenemos que tener una asociación española, hay que tratar, conocía gente que estaba atrás del tema, pero no había una forma de que nos mantuviéramos conectados y que pudiéramos generar algo para desarrollar conocimiento a partir de ahí. Así que hace unos 2 años y pico, 3, fundamos la asociación BIPS, ¿sí? Que es Biochar Initiative Platform Spain. Yo soy el presidente actualmente. Estas son las autoridades y los datos de la asociación. Tenemos objetivos bastante típicos de cualquier asociación, digamos, así que fundamentalmente lo que decía recién, aglutinar a las empresas y a las personas interesadas en el biochar, divulgar información y conocimiento sobre el biochar. Muchas veces se habla de carbón, biochar, no se sabe exactamente qué es el biochar, ahora después o sea, el biochar es un carbón, pero no todos los carbones son necesariamente biochar, eso parte a partir de una definición de calidad y demás que después vamos a comentar. Bueno, generar interacciones y conexiones entre los asociados, promocionar la producción, el uso y el conocimiento, esto es fundamental, sobre todo en la parte del uso.
Sí, es un mercado que recién está arrancando, la potencialidad de uso es muy grande, pero tenemos que entender bien en dónde estamos parados y a dónde se podría llegar a corto plazo, creo yo. El otro punto es, se habló también, bueno, hay gente de administraciones presente acá también, pero bueno, uno de los temas es aprobar y conseguir los permisos para las plantas de biochar. En el sentido un poco amplio, digamos, no deja de ser muy distinto que una caldera, porque de hecho genera algo de calor excedente y además genera obviamente biochar. Un mensaje que es importante respecto a lo que pasaba hace un par de años atrás, en el cual todavía no había mucho desarrollo, es que hoy en día acá en España ya somos más o menos unos 14 socios dentro de la asociación. Hay varios proyectos, algunos ya funcionando, y en ese sentido los invito, yo les puse hace poquito en LinkedIn, estuvimos en Valladolid, en la exposición de Abebion, una jornada por la mañana, y se grabaron ahí varios videos de por lo menos 6 o 7 de los socios que presentaron sus proyectos. Así que si lo buscan o por YouTube ponen Abebion Biochar o a través del perfil mío, están todos los links ahí y ahí pueden ver cada una de las exposiciones porque ahí van a tomar conocimiento de dónde está cada uno de ellos, ¿sí? Lo otro bueno es que ya hay cierto consumo de biochar, con lo cual no estamos en un mercado, digamos, demasiado lejos de que empiece a tener sentido un desarrollo cada vez más intenso, ¿sí? De hecho, las disponibilidades de biomasa hoy se comentó y pasa en todos lados, digamos, hay muchísima biomasa disponible, obviamente en cada caso hay un costo de gestión distinto. En algunos casos hay biomasas que tienen un costo de gestión en el cual ciertas empresas que la generan, que son residuales y demás, están pagando costos de gestión. Hoy se hablaba de biomasas de 60 euros, 65 euros, pero hay algunos casos que puede existir precio negativo, ¿sí? En el cual el que genera ese residuo tiene que pagar por deponerlo, entonces el ingreso de esa biomasa, que es un punto clave, es a qué precio entra la biomasa tanto en la generación del calor como en la generación de biochar. Eso es clave. En cuanto a los usos, hay ya bastante desarrollo de empresas específicas que están empezando a consumir el producto para uso agrícola, eso es lo que yo me dedico fundamentalmente. Para filtración de aguas, el biochar puede reemplazar el carbón activo, ¿sí? Bajo ciertas condiciones, no es tan lineal, pero lo puede reemplazar. Y también se está trabajando en temas de mezclas de biochar con materiales de construcción, con cemento, con asfaltos, incluso hasta con plásticos y demás, ¿sí? Las empresas que hacen esto han evolucionado mucho. En la exposición de Nantes que estuvimos en el mes de febrero, comparado con hace 2 o 3 años atrás, ya hay empresas que tienen productos muy desarrollados en los cuales usan el biochar como ingrediente. Eso hace también que uno de los temas, después voy a puntualizar lo que yo creo que son las 2 o 3 cuellos de botella o puntos que son fundamentales de acá para el futuro en cuanto al desarrollo potencial del biochar, es que por más que existe una certificación europea que se llama EBC, European Biochar Certificate, los usos requieren a veces ciertos parámetros de calidad que no están en el certificado, ¿sí? Y que es necesario que se coordinen con los consumidores qué es lo que vamos a producir y que les podamos asegurar a nuestro cliente, porque en definitiva el biochar es un ingrediente, no es un fin en sí mismo, es un ingrediente para otros productos y servicios, y entonces el que usa ese biochar necesita un biochar siempre igual, con unas calidades definidas para su propio uso. Muchas veces no están reflejados en los certificados o incluso tampoco las tecnologías tienen forma de variar el sistema de producción para asegurar esa calidad. Entonces hay un desafío ahí que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, otra cosa que tenemos que hacer es interactuar obviamente con las autoridades y hacer conocer el tema, que es lo que estamos tratando de hacer, y esta es una buena oportunidad para eso, así se da a conocer más. Y ahora hace poco también, que creemos que es algo que va a tener bastante impacto, se ha creado el registro de emisiones y yo creo que eso va a terminar impulsando un poco también el mercado local de los créditos. Esto era, bueno, en cuanto a lo que es a la asociación en sí, a los que quieran acercarse, la asociación, bueno, tiene su página, estamos tratando de crecer, Abebion nos ayuda un poco también. Y en la segunda parte lo que quería comentarles son algunas cuestiones un poco
que tenía que ver en el tema exactamente qué es el biochar y demás. Bueno, el biochar es un carbón, es un biocarbón que se obtiene a partir de un proceso que se llama pirólisis, distinto de la combustión se hace con oxígeno. En la pirólisis se calienta la biomasa casi en ausencia de oxígeno, en ausencia o a veces con muy poca cantidad de oxígeno. Eso lo que hace es genera dos fracciones, genera unos gases, una volatilización de parte de la biomasa y una parte sólida que es el biochar. El biochar es una estructura carbonosa, tiene un alto contenido de carbono, tiene una porosidad muy alta, que es una de las propiedades que hace que sea útil para varios de los usos en los que tratamos de utilizarlo. Y la fracción de volátil que sale normalmente, digamos, lo más usual es que se queme totalmente, y eso genera calor suficiente para sostener la propia reacción, y aparte puede generar calor excedente para otros usos. ¿Sí? Eso es en términos generales. Hay varias cosas que tener en cuenta, como por ejemplo, la cantidad de energía inicial que tenemos en la biomasa. Si tenemos un material con poca energía, va a sobrar poca energía, y si tenemos un material con mucha energía y seco, nos va a sobrar más energía. Eso hay que estudiarlo en cada caso. ¿Sí? Y después un poco, también a veces la idea que encontramos es, muchas veces se piensan los proyectos pensando en el producto biochar, pero en realidad y esto ya, digamos, a partir de ahora son más opiniones mías, no tanto a nivel de la asociación, yo creo que tenemos que pensarlos al revés, ¿sí? Es decir, el biochar es un ingrediente que nos va a permitir usarlo de una determinada forma como una herramienta para resolver un problema. Y el valor que va a tener el biochar va a ser el valor del problema que resuelve, no más, ¿sí? Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo más que la parte técnica, que hay mucha información, hay equipos, eso podemos ahondar en otro momento. La parte tecnológica está resuelta, ya hay equipos que funcionan, hay conocimiento de eso. Hay conocimiento técnico y científico, la cantidad de trabajos publicados de biochar es enorme, cada vez más. Entonces, por ese lado, tanto no es el riesgo, sino que lo que yo creo que es más importante, y cada uno de ustedes en cada lugar conocen bien su zona, es identificar cuáles son los problemas en los cuales podemos usar el biochar y ver qué valor se pueda generar a partir de ahí. Entonces, más que perder mucho tiempo, esto en el fondo es una nueva cadena de valor que se genera, entonces hay que tratar de ver que sea lo más grande posible, porque si generamos poco valor, poco hay para repartir, digamos, y no va a tener mucho sentido. De hecho, es un poco lo que pasa con el calor también, que es lo que mencionabas vos recién. Obviamente, si usamos madera residual, arrancamos con una biomasa de un precio mucho más bajo, entonces por más que generemos calor de poco valor, puede tener sentido. Si tenemos que pagar muy caro la biomasa, no hay calor que pague ese costo de biomasa. Entonces, lo mismo pasa con el biochar. Lo que pasa es que la producción de biochar genera tres cosas fundamentalmente. Genera, por un lado, el biochar, genera ese calor que proviene de quemar los gases volátiles, y genera, por el biochar ser un material recalcitrante que dura muchos años, la certificación EBC lo que permite es que si lo usamos en usos que implican que ese biochar no se puede volver a quemar, por ejemplo, lo metemos en el suelo o lo metemos en un cemento de un edificio, ese biochar no se vuelve a quemar. Entonces, eso se considera que es un depósito de carbono lo suficientemente largo como para generar créditos de carbono. Entonces, los créditos de carbono son normalmente aproximadamente el 40%. Quiero darles algunas cifras más o menos para que nos ubiquemos. En un proyecto promedio puede ser alrededor del 40% del ingreso, pueden ser esos créditos de carbono, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta, de vuelta, cuál es el precio de la biomasa, cuáles son el valor de esos créditos de carbono, y al final podemos tener biochar desde muy barato o muy caro, según como resulte. Entonces, eso requiere un estudio previo y una creatividad un poco en el sentido de tratar de agrandar el valor lo más posible, ¿sí? Tratando de integrar varias cadenas de valor y varios orígenes de residuos distintos. Entonces, creo que el desafío pasa por eso, no tanto por la parte tecnológica. Bueno, para que se den una idea también, digamos, existen equipos que pueden procesar unas 4.000 toneladas de biomasa por año, produciendo unas 1.000 toneladas de biochar aproximadamente, y unos 2.500 toneladas de certificados de dióxido por año. Esos son equipos más bien chicos, adaptados por ahí a condiciones como las que puede haber acá.
Y también hay equipos bastante más grandes que pueden procesar hasta 50.000 toneladas de biomasa por año, producir 10.000 toneladas de biochar y 25.000 toneladas de créditos, ¿sí? Ese es todo el rango que hay. Y en realidad la elección de una tecnología u otra es más función de la disponibilidad de biomasa y de la cantidad potencial de biochar que se puede llegar a usar después, que no de un capricho de decir pongo un equipo grande porque sí, porque, digamos, si no se asegura el uso del biochar, normalmente los proyectos es donde hoy en día no pueden progresar porque parte del ingreso está asegurado potencialmente por los créditos, pero bueno, el 60% del ingreso depende de algo que no sabemos a quién vendérselo. Yo creo que identificar el problema, identificar la calidad de biochar que sale y cuál es el uso potencial de ese biochar, eso es la base del proyecto, y de ahí volver para atrás y decir, bueno, hay un caso real, ¿tiene sentido estudiarlo o no? Bueno, un equipo chico puede ocupar un espacio de, no sé, 500, 600 metros cuadrados, y un equipo grande por ahí necesita 20 o 30.000, ¿sí? No tanto por lo que es el equipo en sí, sino por lo que es la cantidad de biomasa que tenemos que tener y la cantidad de biochar, o sea, el principio y el final. Por supuesto que cada biomasa, para complicar las cosas, produce un tipo de biochar distinto, ¿sí? Entonces, obviamente, como nada es mejor, nada de lo que sale es mejor de lo que entra, cuanto peor es la biomasa, muy probablemente el biochar va a tener unas calidades que van a limitar su uso. Entonces, hay que estudiar el problema completo. En general, las biomasas forestales, como la que hay disponible en esta zona, pueden producir biochar de muy alta calidad, pero si vamos a pirolizar, no sé, digestato en una planta de biometano, que hoy en día es posible y se puede certificar y está autorizado ese uso, bueno, muy probablemente nos vaya a salir un producto de una calidad distinta y seguramente con un precio o con un valor generable distinto. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los lupillos de aceituna, que es de oligo, que es un tema, que es un problema a nivel ambiental. Se puede pirolizar, tiene como 20 y pico% de ceniza, que puede no ser un problema si le encontramos el uso adecuado, y si no, puede ir no sale. Y un poco comentando cuáles son hoy en día las limitaciones un poco que estamos teniendo para poder desarrollar proyectos. Por supuesto, como en todos los proyectos, digamos, un tema es conseguir la financiación. Para conseguir la financiación necesariamente tenemos que tener asegurado un cierto grado del uso del producto, con lo cual estamos obligados a trabajar y un poco enseñarle a los futuros usuarios cómo usar ese producto, porque vamos a estar relacionados por mucho tiempo, porque nosotros podemos producir una calidad y él es el que va a consumir esa calidad, con lo cual no voy a poder venderle mi biochar a cualquiera, ni él tampoco va a poder ir a comprar biochar a cualquier lugar. Entonces, ahí es importante que se alineen los intereses entre el usuario y el que lo produce, ¿sí? Y eso es una de las cosas que limita la financiación, porque uno va con un proyecto muy interesante, muy entusiasmado, y viene el banco, el financista, y dice, pero usted no tiene vendido el 60% de sus ingresos, esto no se puede financiar. Entonces, una de las cosas que se está tratando de trabajar, y en el sentido del registro de emisiones, puede llegar a ayudar, y se está hablando a nivel europeo también, que probablemente a nivel europeo exista compra de certificados como hizo Dinamarca. Dinamarca hace poco anunció que destinaba 1.600 millones de euros para comprar créditos de biochar, de proyectos de biochar, y bueno, algunos países se van alineando y Europa aparentemente iría para ese lado, y probablemente como forma de incrementar la demanda de esos créditos sería incluido en el mecanismo obligatorio, ¿sí? O sea, el ETS podría usar créditos de biochar. Después, el tema de los permisos, que lo comentábamos antes, es importante que interactuemos con las autoridades para rápidamente poder autorizar los proyectos. En emisiones, en general, las tecnologías, que sería el único punto, digamos, en donde podría haber algún tipo de duda, las emisiones se controlan de la misma forma que en una caldera, y en general en los proyectos que están funcionando hay suficientes datos como para validar eso, y no debería ser un problema. Y después, bueno, para mí otro tema que es importante es el que comentábamos recién también, que es, tenemos que tener en claro que tenemos que ser capaces en los proyectos, sí, ya casi termino,
de los parámetros comerciales que nos comprometamos a proveer, seamos capaces realmente de modificarlos en el día a día y en la hora a hora de la producción. ¿Sí? Eso es un aspecto que todavía todo el mundo produce biochar, manda a analizar cada 2 meses y a los 2 meses nos damos cuenta que no era el biochar justo que habíamos pensado. Entonces, tenemos que tener esa capacidad que existe porque la tecnología lo permite hacer, pero muchas veces no tenemos la capacidad de medir en el hora a hora, día a día, esos parámetros de calidad a los que nos comprometemos. Entonces, ese es un punto importante para los proyectos a futuro. Así que bueno, eso es un poco lo que les quería transmitir. Yo creo que lo que es interesante, digamos que esto evoluciona mucho de no existir hace prácticamente 2 o 3 años. Hoy en día existe un poco todo esto, hay muchísima información y por supuesto estamos disponibles a través de la asociación o directamente cada uno de los socios para ayudarlos en lo que pueda servir. Así que, bueno, gracias.